Evangelio de hoy, jueves, 12ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura. Lectura del segundo libro de los Reyes, capítulo 24, versículos del 8 al 17. Joaquín tenía 18 años cuando subió al trono y reinó 3 meses en Jerusalén. Su madre se llamaba Nejustá, hija de Elnatán, de Jerusalén. Joaquín, igual que su padre, hizo lo que el Señor reprueba. En aquel tiempo subió contra Jerusalén el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y sitió la ciudad. Nabucodonosor llegó a la ciudad mientras sus hombres la sitiaban. Entonces Joaquín, rey de Judá, junto con su madre, sus servidores, sus jefes y sus funcionarios, se rindieron al rey de Babilonia y éste los hizo prisioneros. Era el 8º año del reinado de Nabucodonosor. Nabucodonosor se llevó de Jerusalén todos los tesoros del templo del Señor y los del palacio real. Destrozó todos los objetos de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo, conforme a las órdenes del Señor. Nabucodonosor se llevó al cautiverio a toda Jerusalén, a todos los jefes y hombres de importancia, con todos los carpinteros y herreros, en números de 10,000, y solo dejó a la gente pobre de la región. También llevó cautivos a Babilonia al rey Joaquín con su madre, sus mujeres, los funcionarios de palacio y toda la gente valiosa, todos los soldados en número de 7,000, los carpinteros y herreros en número de 1,000, y todos los hombres aptos para la guerra fueron deportados a Babilonia. Y en lugar de Joaquín, Nabucodonosor nombró rey a un tío de Joaquín, Matanías, a quien le puso el nombre de Sedecías. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo 78. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Dios mío, los paganos han invadido tu propiedad, han profanado tu santo templo y han convertido a Jerusalén en ruinas. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Han echado los cadáveres de tus siervos a las aves de rapiña y la carne de tus fieles a los animales feroces. Socórrenos, Dios Salvador nuestro. Hemos sido el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado y va a arder como fuego tu ira? Socórrenos, Dios Salvador nuestro. No recuerdes, Señor, contra nosotros las culpas de nuestros padres. Que tu amor venga pronto a socorrernos, porque estamos totalmente abatidos. Socórrenos, Señor Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, socórrenos, Dios y Salvador nuestro. Para que sepan quién eres, sálvanos y perdona nuestros pecados. Socórrenos, Dios, Salvador nuestro. Aleluya, aleluya, el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo llamará y haremos en él nuestra morada, dice el Señor. Y las pone en práctica. El discípulo ha de estar atento a las palabras del Maestro
pero no como un oyente olvidadizo, sino como quien aplica en su existencia cotidiana lo que ha escuchado. Su aprendizaje se verifica en la práctica y no en la repetición de fórmulas y sentencias. Si la palabra no se hace carne, si no se hace vida, entonces no hay diferencia con la letra muerta de un libro. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿no hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les diré en su cara: nunca los he conocido. Aléjense de mí, ustedes los que han hecho el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. No son los que me dicen Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pocas cosas repite con tanto énfasis Jesús en el Evangelio como la afirmación de que Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre que está en el cielo y que no tiene otro alimento ni otro afán que el de cumplir la voluntad de su Padre. Si cuando el discípulo llegue a ser perfecto, será como su maestro, Lucas 6:40, nosotros también debemos poner nuestro afán en imitar a Jesús, aceptando y haciendo la voluntad del Padre Celestial. Pero en este texto del Evangelio nos enseña Jesús que no nos basta una mera o teórica aceptación de la palabra del Padre, sino que se requiere el cumplimiento práctico y real de esa divina voluntad. Para pertenecer al reino no basta invocar al Señor. Aunque se lo haga con fe viva, es necesario cumplir la voluntad divina, acomodando nuestra vida a los principios establecidos por Jesucristo. En el Antiguo Testamento ya encontramos una página de Jeremías semejante a esta. Hablando del culto auténtico, dice el profeta: no se fíen en palabras ilusorias diciendo: aquí está el templo del Señor, el templo del Señor. Pero si ustedes
enmiendan realmente su conducta y sus acciones, si de veras se hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, entonces yo me quedaré con ustedes en este lugar. Jeremías 7, del 4 al 7. No basta que aceptes a Jesús como tu maestro si luego no llevas a la práctica sus enseñanzas, si no vives sus palabras y su verdad. Con esto Jesús te pone alerta contra un cristianismo de meras fórmulas o de simples aceptaciones de verdades y dogmas, pero que no llega a que esas verdades se hagan vida. Se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos. Jesús corrobora el mensaje que acaba de exponer con una comparación con la que anima a sus oyentes a poner en práctica las enseñanzas que les acaba de proponer. La lluvia, los ríos, los vientos, las tormentas son imágenes para significar las dificultades de todo género que se le presentarán al hombre creyente y que deberá vencer para mantener firme el edificio espiritual de su vida cristiana. Los elementos que usa la parábola tienen un sentido alegórico, y así la lluvia son las tentaciones carnales, los ríos las tentaciones de avaricia, los vientos las tentaciones de la soberbia. Por más que esta aplicación sea alegórica y acomodaticia, indica bien toda clase de peligros y dificultades que el cristiano va a encontrar en su vida si quiere ser fiel en todo a las exigencias del Evangelio, que no resultan fáciles de cumplir. La santidad no consiste en decir, sino en hacer, no en aparecer, sino en ser. El principio de toda perfección es hacer fielmente la voluntad de Dios. Vivencia. Con frecuencia rezas el Padre Nuestro y en él aquella petición, hágase tu voluntad. Debes fijarte en lo que dices y en lo que pides. Si Jesús tuvo delante de sí la voluntad del Padre para cumplirla, también tú has de ser fiel en la aceptación de la voluntad de Dios, viviendo siempre en conformidad con ella. Para ello, lee frecuentemente y con detención la palabra de Dios, escrita en los evangelios, y sabrás qué es lo que Dios pide de ti. Esa palabra de Dios es la que te iluminará para que en cada momento sepas cuál es la voluntad del Padre. No olvides lo que dijo Jesús. Felices los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lucas 11, 28.